en la mañana de hoy, en el tiempo que tenemos de programa. Vamos a darle la formal bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy. Buenos días, doctor Trajano, ¿cómo está? Buenos días, Harold, y a los amigos de la audiencia TV, ¿verdad? Que siguen ese espacio, televisión, aprovechando la difusión y la magia de la tecnología para llegar prácticamente teórico a todo el planeta. Presto para compartir contigo. Doctor, vamos a iniciar rápidamente porque tenemos un tiempo bien limitado. Tribunal Constitucional. La Constitución reformada casi en su totalidad en el año 2010. Lo crea como presupuesto base de las garantías jurisdiccionales que habría que accionar para comprarles, en este caso, el garante de la supremacía constitucional, y lo hace a partir de decisiones que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes del Estado. O sea, una decisión de este tribunal es equivalente a una ley y más aún a la propia Constitución dentro del esquema del bloque de la constitucionalidad. De ahí que estamos. Y cuando hablamos de tutelar derechos por parte del Tribunal Constitucional, ¿exactamente a qué nos referimos? O sea, porque encontramos los derechos en la Constitución, observamos que todos somos acreedores de derechos fundamentales, específicamente como lo ha establecido nuestra Constitución, pero por parte del Tribunal Constitucional, cuando hablamos de tutelar esos derechos, exactamente ¿cuál es la participación del Tribunal Constitucional? Mira, lo primero es que las garantías primarias de los derechos fundamentales que están listados en los artículos 37 al 67 de nuestra Constitución corresponden en primera fase al Estado dominicano. Por eso dice el artículo 8 que la función esencial del Estado es precisamente el componente de los derechos fundamentales. Ahora, las garantías jurisdiccionales, hacer exigible ante los órganos jurisdiccionales y judiciales la tutela, la protección efectiva de esos derechos fundamentales en lo que serían ya las garantías secundarias a través de los jueces. Entonces compete de manera absoluta, de manera primordial al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y por eso la Constitución le ha dotado de armas tan poderosas como lo es ese precedente vinculante, como lo es esa última ratio, esa última competencia de este tribunal en materia constitucional. Es el que tiene la última palabra, es la decisión última, la decisión definitiva. De ahí que corresponde, a partir de la mecánica procedimental que imponen las leyes, que impone la propia Constitución y sobre todo la ley orgánica del Tribunal Constitucional, dentro del derecho procesal constitucional, activar toda esa mecánica para garantizar la integridad de la Constitución y de la protección de los derechos fundamentales, como había referido, le es mandatorio en los términos del artículo 184 de nuestra Constitución. De ahí que estamos en presencia de un órgano trascendente para nuestra vida democrática, para el neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo, con esta connotación de Estado social y de derecho, propiciando con esos tres principios la institucionalidad cuando hablamos de derechos, el componente democrático cuando se habla de la democracia, ¿verdad? La participación democrática, el voto popular, la capacidad de elegir y ser elegido, y el otro componente que son los temas sociales, donde entra el derecho del trabajo y, por qué no, hasta la propia dignidad humana, o sea, todas las prestaciones de naturaleza o carácter social, como lo sería también la salud pública, entre otros aspectos como la educación y otros más. ¿Quiénes pueden accionar en materia constitucional para los que no conocen y los que no saben? ¿Y cuál es la vía o la forma de accionar en materia constitucional? Y si exige algún tipo de gran formalidad estas acciones. Mira, en principio, el artículo 185 y sus numerales hace referencia de manera sustantiva a grandes rasgos de lo que serían las competencias del Tribunal Constitucional. Una de ellas es la acción de inconstitucionalidad, que es una de las garantías jurisdiccionales. La otra lo sería el conflicto de competencias entre entidades estatales
y de igual forma pues también el control preventivo de los tratados internacionales y con ello posicionando el derecho interno, el derecho constitucional por encima del derecho internacional público, el que pueda garantizar los derechos fundamentales a través del amparo como recurso y las demás instancias y por qué no también el control difuso del tema constitucional que como última instancia le corresponde al Tribunal Constitucional y en la fase inicial a cualquier juez del sistema. Pero concretamente, la acción de inconstitucionalidad, que es la primera de las garantías jurisdiccionales, el artículo 185 dice que está reservada esa posibilidad para las personas que tienen un interés legítimo y jurídicamente protegido. Pero asimismo también para 1/3 de la Cámara de Diputados o del Senado de la República y para el presidente. Desde luego, el Tribunal Constitucional, a contrapelo de esa esencia, de ese sentir, de esa letra de la Constitución y ya del criterio que se había establecido por parte de la Suprema Corte de Justicia anterior en función de control concentrado de la constitucionalidad, o más aún en una especie de justicia de sección constitucional, definió, sentó las bases de lo que era el interés legítimo y jurídicamente protegido, asimilándolo a la connotación que le daban los franceses cuando lo referían a aquel que era parte de un proceso o tenía algún perjuicio en razón de una situación particular. Pero el Tribunal Constitucional, pues en un giro, diríamos que es revolucionario en su oportunidad, en el año 2012, en el año 2013, con sentencias reiteradas, abrió la acción de inconstitucionalidad y dice que todos los dominicanos, en esencia, como una especie de acción popular, somos guardianes de la Constitución y entonces esto nos tocaría también cualquier aspecto de la propia. Sí, ya vamos a caer en materia. Tutela de derechos fundamentales frente al Tribunal Constitucional, específicamente en el caso de pensiones, en el caso de las AFP, pensiones de retiro. ¿Cuál debería de ser el rol específicamente de este tribunal ante esta situación que mantiene prácticamente a la sociedad dominicana pendiente de qué va a ocurrir con este proyecto de ley que fue anunciado, que fue publicitado y que todavía a la fecha no tenemos ninguna respuesta, como ha sucedido en países de Sudamérica, que a la fecha ya se ha obtenido respuesta? Tengo entendido que Chile específicamente ya se desembolsó parte de estos fondos. ¿Por qué en la República Dominicana no hay una respuesta a esto? ¿Y por qué la negativa en principio? Ahí, como podemos ver en pantalla, al momento de su fundación, tratar de depositar lo que es una acción de constitucionalidad o de amparo, creo que fue específicamente, ¿por qué la negativa de ni siquiera recibirla? Procedo a explicar. Concretamente, los chilenos están librando una cruenta batalla, incluso encabezando la congresista. Por lo menos en Perú ya se logró la aprobación de una ley y tienen un tiempecito desembolsando hasta el 25% de los fondos de pensiones a aquellos trabajadores, como hay muchos aquí en República Dominicana que están pasando hasta hambre. Y no solamente que son desempleados provisionalmente, entre comillas, porque están bajo los efectos de la suspensión de un contrato de trabajo, que lo hacen los empleadores para ganarse el tiempo de los 3 meses que le brinda el Código de Trabajo en los artículos 48 y 51 por las causales, que le posibilitan que sin responsabilidad puedan hasta por 3 meses suspender el contrato de trabajo. Lo hicieron así los empleadores precisamente para quitarse de encima el tema de las prestaciones y para ver lo que pasa en estos meses. Pero evidentemente que esa gente van para las calles, van a perder sus empleos por la calamidad en que se ha erigido, en que se ha constituido el coronavirus como una especie encima de los trabajadores de discapacidad social y evidentemente que también laboral. Nosotros, ante la emergencia, valga la redundancia, de lo que es la declaratoria de un estado de excepción, concretamente el estado de emergencia en la República Dominicana,
supone entonces consideraciones de carácter de naturaleza especial, porque estamos en presencia de una situación sui generis especial. Ahora mismo a nivel de Latinoamérica, lo que se está discutiendo es la tensión que hay entre el derecho constitucional y la declaratoria, el régimen de excepción que está instaurado en la mayoría de los países, porque es un régimen que la tendencia es precisamente, y por qué no su génesis, es de gobiernos o de monarcas autoritarios. Entonces la concentración aún más y de manera excepcional y de manera extraordinaria en quien encarga precisamente todos los poderes, que son los presidentes, el presidencialismo que tenemos aquí. Y por eso hay esa tensión, hay esa discusión, hasta dónde habría también un derecho constitucional de excepción. Entonces eso impone que tenga el Tribunal Constitucional que asumir su rol de garante de los derechos fundamentales, porque tenemos en la República Dominicana una justicia cerrada en más del 99%, apenas con una resolución habilitando desde el 19 de marzo al juez de la instrucción para que haga copia, para que reciba de las demás instancias, pero no es que puede, porque no tiene ni la empatía procesal, ni el esquema logístico, puede este juez encarnar una acción de esta naturaleza, porque estamos hablando de la conculcación colectiva de derechos fundamentales a el tema de los trabajadores, a la posibilidad de recibir su salario, y más aún cuando se ha despertado y se ha advertido que la seguridad social, las AFP, las pensiones constituyen un espejismo, que no es verdad, que parecería que ese dinero está en los bolsillos de nadie, salvo el Estado, a quien le entregaron ahora 40,000 millones de pesos, pero haciendo negocio, porque las AFP estarían cobrando, lo estarían colocando en mejores condiciones que las que tenían en manos del mismo Estado, que lo tenía en calidad de depósito a través del Banco Central. Entonces, cuando nosotros observamos que no hay mecánica, que no hay posibilidad, los tribunales cerrados, una negativa reiterada por parte del Congreso, que lo que le está dando es un fundamento electoral solamente a este tema. Un fundamento electoral porque ya lo enviaron a 3 comisiones, la propuesta de ley, a 3 comisiones, no a una, donde sabemos que es un tema urgente, es un tema pasajero, es un tema excepcional. 3 comisiones de estudio, personas que solamente se están reuniendo para la aprobación de las extensiones de los estados de excepción. Entonces, cuando tú observas que es la pesadilla que tienen los trabajadores, que tú observas que este dinero no está en manos de nadie, por lo menos que tú puedas visualizarlo, que tú puedas verificarlo. Cuando tú te das cuenta que no hay muchas personas con pensiones de este esquema, pese a que tienen más de 19 años recibiendo todo esto. Cuando tú ves que hay 55,000 dominicanos a quienes se le han muerto sus parientes y no han podido retirar esos ahorros porque lo tienen envuelto en una pirámide, en un laberinto donde no llegan nunca, donde se diluyen en lo que sería, lamentablemente, señores, esa burocracia, gastando más que lo que le deben. 1.700 millones de pesos están dando vuelta en la seguridad social bajo ese esquema que le corresponde a los herederos de personas que han muerto y que tenían sus ahorros. Cuando tú ves todo esto, tú dices, bueno, pero si no hay espacio, vámonos al Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales, y como tal es a quien le corresponde de manera concurrente y excepcional. Porque ciertamente en la República Dominicana, en condiciones normales, y hay que subrayar esto, le corresponde, en virtud de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, le corresponde la competencia del amparo al Tribunal de Primera Instancia, porque el amparo en República Dominicana tiene una naturaleza dual. Inicia como una acción y deviene o termina en un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. O sea, el tribunal no lo recibe en principio, lo recibe como recurso posteriormente que ha pasado por primera instancia. No obstante, ante la situación especial, cerrado estos tribunales, no corresponde ir al Tribunal Constitucional y llevarlo entonces bajo la modalidad de amparo colectivo en función de lo que son estos principios de oficiosidad, de gratuidad, de constitucionalidad, de tutela efectiva de los derechos fundamentales a este tribunal para que ante esta indefensión generalizada
de esta justicia cerrada concurrentemente, de forma excepcional, verifique y tome carta en el asunto de la protección de estos trabajadores. De manera funesta, algo que nos dejó atónitos, nos encontramos con que una secretaria, una empleada de la Secretaría del Tribunal, nos dijo que no iban a recibir, que no recibían esa instancia porque era un amparo colectivo. Le expusimos, le explicamos. Digo, pero tú no eres juez, no es a ti a quien corresponde. Yo conozco que hay antecedentes, que hay precedentes donde ellos, una vez recibiéndolo, tienen la obligación extensible a todos los tribunales constitucionales, y por qué no a todos los tribunales, incluso hasta la administración pública, de recibirte cualquier documento, de instruirlo y de exponerte, motivarte por qué procede o por qué no procede. Le digo, es una situación especial. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no es competente, porque lo dice la ley, para conocer de amparo directo, porque diferente España, en España hay recursos de amparo como recurso y acción de amparo como amparo directo. Aquí no. Pero el Tribunal Constitucional bien podía, como ha sido revolucionario en otros temas, bien podía asumirlo, era su responsabilidad, porque estábamos, reitero, en un estado de excepción donde no hay nadie que tutele estos derechos. Y el mismo tribunal, aun cuando no lo había recibido en otras oportunidades, en la misma sentencia, la sentencia 089 del 2018, habría dicho el mismo tribunal que siempre le corresponderá a él decidir sobre ese particular, nunca a un secretario. Es algo insólito, parecería una especie de filtro para verificar qué le envían o qué no, de qué es competente y no es competente el Tribunal Constitucional, lo cual constituye un peligro, lamentablemente, con un tema tan sentido, una reivindicación como ese clamor que tienen estos trabajadores que quedan en un estado de insolvencia extrema, pasando hambre. Hemos planteado de que esta devolución se haga en 6 cuotas de ese 30% para no afectar el sistema y para que puedan programarse financieramente quienes tienen que devolverlo. Las 7 ARS principales, que son las que tienen todo este poder económico, esa alcancía sin devolución, recogiendo casi por 19 años que tiene instaurada la seguridad social en un esquema que no se rinde cuentas, en un esquema que no se devuelve, en un esquema que ha sido prostituido a partir de sus reglamentos. Tú quieres algo más absurdo que si una persona se suicida, no tienen los familiares derecho a retirar esos ahorros. Eso es una locura. O si tú me dices que se trata de un seguro médico, donde tú das un seguro de vida, donde tú das una fracción para que te sea devuelto, te sea devuelto una cantidad, pero aquí no son tus ahorros que no tienen que ver nada con la forma en que tú mueras y es de tus familiares. No puedes afectarnos, no puede esto quedar en beneficio de estas AFP, que lo que están hoy es motorizando, buscando la forma en la República Dominicana de que se modifique la ley, pero no para la progresividad, no para acentuar los derechos y para transparentar el esquema, sino para subir, o sea, no están conformes, para subir la edad de retiro, no a 60, sino a 65 años. O sea, lo que se está planteando es una involución que sería contrario a la convencionalidad, al control de convencionalidad a partir de los tratados y acuerdos internacionales que te dicen que no se pueden instaurar cláusulas de regresividad en materia de derechos humanos. Doctor, frente a esta negativa de no recibir esa acción, el Tribunal Constitucional, que por lo visto viola sus propios principios de su ley orgánica y asimismo a su vez viola sus precedentes, porque el mismo tribunal mediante precedente, como todos sabemos, ha establecido de que en reiteradas ocasiones se debe de recibir y posteriormente ponderar y darle por lo menos una respuesta motivada al accionante, motivada, cosa que no ha ocurrido en el caso de la especie. ¿A qué usted cree que se deba esta situación? Que por lo menos no se le haya motivado una respuesta. Mira, yo espero que se haya tratado de una mala apreciación, no obstante, no deja de ser sospechoso el hecho del poderío que envuelven estas AFP, porque no es un tema ni siquiera de los precedentes propios del Tribunal Constitucional. No, ese es un principio cardinal del derecho constitucional extensivo hoy día, no solamente a los tribunales de la República,
sino incluso a la administración pública, hasta en administración pública, en los términos de la ley 107-13, hay el deber de motivar cualquier resolución, cualquier respuesta y más aún de recibírtela. Oye, lo elemental que es esto, que es una práctica lamentablemente extendida aquí, una mala práctica extendida hasta algunos tribunales, cosa que hay que erradicar, pero es el Tribunal Constitucional el que está llamado a poner el ejemplo, no que se dé lo que se dio con el caso nuestro, donde se nos violó nuestro debido proceso de ley a la hora de no receptuar un documento con esa facultad inherente al Tribunal Constitucional, que es precisamente la instrucción de cualquier proceso, y fallarlo en función de esa motivación, en el sentido que entienda, que estime, como lo ha hecho tradicionalmente con otros tantos temas. No sabemos qué pasó, porque la raya, el espaldarazo debería darlo el Tribunal Constitucional para que algo así no se dé ni siquiera en las instancias inferiores, donde también le dan a veces la capacidad, dejan eso manga por hombro a empleados para que sean quienes decidan o discriminen que reciben y que no. Es una práctica que yo creo que tenemos que aprovechar la coyuntura para hacer un alto en el camino, una reflexión, y que esto no se siga dando, porque no es solo de los tribunales, es propio hasta de la administración pública, esa obligación de recibir cualquier impetración, cualquier exigencia que haga un usuario, un ciudadano dominicano. Por último, doctor, ya para concluir, sus recomendaciones finales con su experiencia al mismo Tribunal Constitucional y posteriormente a estos trabajadores. Bueno, el Tribunal Constitucional es un corrector de injusticia. Esa es una de las connotaciones que se le da a este alto órgano jurisdiccional, el principal. Lo que yo estimo, espero, es que recobre, se reinserte en lo que es su esencia. Fíjate que en los temas políticos, como son las leyes electorales, ha fungido hasta como legislador positivo, agregando texto al contenido de las leyes electorales, la de partido político y la de régimen electoral, lo cual es hasta perjudicial y por qué no es una transgresión al propio esquema de separación de poderes y más aún a las funciones y facultades que tiene el Congreso, que es legislar. El Tribunal Constitucional, que es parte de la esencia, que yo espero también que rescate, debe asumir su rol de legislador meramente, estrictamente negativo, expulsando normas, porque si no estaríamos rompiendo la tendencia de lo que es el constitucionalismo dialógico que se ha instaurado con tanta fuerza para eliminar esa tensión que existe entre los tribunales constitucionales del mundo y los poderes públicos, fundamentalmente el poder judicial y más que todo el poder legislativo a la hora de expulsar normas. Entonces, con estas sentencias manipulativas, que es la que ha adoptado para estos temas, estaría posiblemente haciéndole daño al sistema, porque estaba blindando aspectos de leyes que no lo hace ni siquiera disponible para el legislador adjetivo, porque lo está revistiendo de constitucionalidad equivalente o parecido caso a la propia Constitución, cuando tú como Tribunal Constitucional no solamente dices que es o no constitucional, sino que te encargas de redactar y de integrar, de insertar, de injertar un artículo en una ley. Entonces yo creo que lo que debe recobrar su esencia, este tribunal había venido trillando el camino de la excelencia por años con sentencias emblemáticas de protección del medio ambiente, de redefinición de aspectos que no estaban claros, como la capacidad en este caso, la preponderancia como derecho fundamental, que lo es el derecho a elegir y ser elegible, que solamente era un derecho de ciudadanía, o también la buena administración como presupuesto base de lo que sería la acción de cumplimiento, el amparo de cumplimiento, darle la categorización a la buena administración, a la institucionalidad como derecho fundamental, la definición de la nacionalidad, sentencia 168, la protección del medio ambiente, 167, dos sentencias emblemáticas del 2013, 167 y 168, un gran trabajo hecho este tribunal. Entonces, ojalá que no se empañe con estos aspectos de mero procedimiento y de no asimilar, de no entender el momento histórico excepcional que está viviendo República Dominicana y el resto del mundo con la pandemia del coronavirus. Y a los trabajadores que están pendientes a este tema, que están ansiosos de que haya una respuesta.
Definitivamente nosotros con un notario en manos vamos a tener que seguir intentando, vamos a tener que valorar para la semana próxima, depositar de nuevo a ver qué es lo que pasa, porque no tiene salida. Lo que hay que seguir es creando la conciencia crítica, de igual forma el reclamo cívico, sin tumulto, porque ahora mismo estamos en un tema de distanciamiento social, expresándose en redes, movilizándose virtualmente en todo el sentido de la palabra, para que la clase política, como veo que ya lo ha asumido el expresidente Leonel Fernández, que está planteando una ruptura de lo que había sido su posición anterior, está planteando la necesidad de que esos trabajadores sean tomados en consideración. Yo creo que hay que rescatar todo eso, hay que seguir adelante, porque no tengo esperanza de que en el Congreso se vaya a hacer nada. Por eso tenemos que continuar y tenemos que explorar todas esas alternativas. No tendremos más razón más posibilidad que no sea la de ir al Tribunal Constitucional a seguir reclamando el que esto sea recibido y que ellos por lo menos pues ya hayan subsanado esa barbaridad que se cometió en contra de nosotros. Bueno, agradecerle al doctor Trajano Vidal Potentini por estar con nosotros en la mañana de hoy, y nosotros tenemos que irnos a una pausa.